Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a fijar por acá un comentario. Bienvenidos todos esta tarde al en vivo con Sebastián Álvaro, director, creador, fundador de Al Filo de lo Imposible. Bienvenidos a todos los que se van uniendo. Ahí está Andresito, qué gusto, bienvenido, gracias. César Garzón, Omar Orjuela, Correa Manuela. ¿Qué tal, César? ¿Cómo vas? Bienvenido. Ana 7 María 9, bienvenido. Esperanza, Diana Pato, todos los que se van uniendo. Así es, Andrés, muy puntual como siempre, muchas gracias. Beto Camargo, que estuvo con nosotros acompañándonos en una de estas charlas. Cristian Camilo, Willow, ¿qué tal? Willow también nos acompañó en una charla. Qué rico tenerlos por acá. Aquí están todos los guías del Champañat, todos los guías de Colombia Secreta, el proyecto ecológico de Andrés Hurtado García. H. Villaneda, Omar Orjuela, Antonio Rubiano, que hubo, bienvenido, gracias por unirse siempre. Álvaro Materia. Bueno, hoy tenemos una charla muy especial, un invitado maravilloso, Sebastián Álvaro, creador y director de Al Filo de lo Imposible, un programa que es ícono en Europa, de viajes, expediciones, aventura y todo lo que tiene que ver con lo que nos gusta a los que estamos acá siempre pendientes de estas charlas. Un saludo para todos los que se van uniendo en este momento, la Yolanda 11, la García, bienvenidos todos. Bueno, Sebastián también, además de hacer todo esto que hace, pues es un ser humano increíble que nos ha prestado su tiempo, porque en este momento en Madrid es la 1 de la mañana y él muy amablemente y sin ningún problema nos dijo, mira, perfecto, no hay lío, lo hacemos a las 6 de la tarde, así que Sebas ya está por acá conectándose. Vamos a escribirle por acá. Vamos a escribirle un mensajito por este lado a Sebas. A ver, mientras se sigue uniendo gente. Perfecto. Emiliano, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Sebas Villa 20. Bueno, ahí se sigue uniendo mucha gente. Tenemos muchas sorpresas también. Gracias a todos estos amigos en Europa que hemos conocido en la Semana de la Montaña, el evento que hacemos anualmente en el Colegio Champagnat, que lleva más de 20 años haciéndose el principal evento académico de montaña, de deportes de aventura en el Colegio Champagnat. Este año pues estamos muy pendientes de la edición nueva de este evento, pues debido a lo que estamos viviendo actualmente, que para ninguno es secreto, todos estamos confinados en este momento. Vamos a ver, en agosto lo hacemos, en el puente de agosto, esperemos qué pasa de aquí a allá. Pero todos estos invitados los hemos tenido gracias a Andrés Hurtado García en la Semana de la Montaña, y por ello también nos han prestado su tiempo para poderse conectar en estos envíos y hablar con ustedes. El próximo jueves también tendremos a un invitado muy especial, español, que ya estuvo en la Semana de la Montaña, que se llama Anshon Arza. Él tuvo un accidente y quedó andando en silla de ruedas, pero eso no le ha impedido hacer una cantidad de aventuras increíbles, así que vamos a tener su testimonio el próximo jueves. Y en 15 días vamos a estar con Juanjo San Sebastián, también del equipo de Sebastián Álvaro, de Al Filo de lo Imposible, contándonos sus aventuras en los picos más altos del mundo y en todas las expediciones que han hecho con Al Filo de lo Imposible, que son maravillosas. Sebastián Álvaro ya se unió aquí a nuestra conversación, estamos dándole un poquito de tiempo que se una más gente y ya lo invitamos. Mientras tanto, para los que no conocen la hoja de vida de Sebastián, les voy a leer un resumen muy corto porque pues ya nos va a contar él con sus propias palabras toda esta vida llena de expediciones, de aventura, de montañas, pero para que entiendan un poco con quién vamos a tener el placer de charlar hoy, les cuento. Sebastián Álvaro nace en 1950 en Madrid. Es periodista, escritor y alpinista, precursor de un nuevo formato de documentales de aventura. Dirigió Al Filo de lo Imposible entre 1981 y 2008. Durante 30 años ha sido jefe de expediciones de aventuras de alto riesgo, entre las que destacan las travesías de los polos norte y sur, la de hielo patagónico sur o la de los desiertos del Taklamakan. También ha liderado la exploración de lugares tan inhóspitos como el cañón del Yarlung Sanpo, la Antártida, Tierra de Fuego, la cordillera del Karakorum o las Islas Georgias del Sur.
Bajo su dirección, Al filo de lo imposible se convirtió en un referente de la aventura moderna del género documental en España y en un fenómeno único a nivel mundial, al convertir estas actividades en un acontecimiento social y cultural, más allá del suceso deportivo. Supuso al mismo tiempo una reflexión sobre el límite de las posibilidades del hombre y su relación con la naturaleza en lo que respecta a su conservación. El espacio Al filo de lo imposible ha sido premiado en festivales internacionales de New York, el Festival de Hamburgo, Banff, Calcuta y Torelló. Tiene 2 premios Ondas y 9 premios ATV. Ha sido condecorado con 3 medallas al mérito militar y el Premio Nacional del Deporte. Sebastián Álvaro es autor de más de 15 libros, entre ellos El sentimiento de la montaña, 200 años de soledad 2010 y El libro de los hielos 2007. Además, tiene un compilado hermoso de su programa Al filo de lo imposible. Vamos a ponerle luz a esto. De pronto ustedes lo ven allá al revés, pues es el efecto cámara, pero esto es Al filo de lo imposible, los mejores momentos. Un libro maravilloso, lleno de buenas imágenes. A ver si se ve un poquito por acá, me alejo. Bueno, es un libro estupendo donde narra los mejores momentos de este programa que él ha dirigido por tantos años. Demos de paso, vamos a invitar de una vez a Sebastián. Vamos a buscarlo por acá. A ver, Sebas. Bueno, no te veo acá en línea, Sebastián. Si puedes, porfa, unirte nuevamente. Yo te había visto ahorita. Vamos a darle un momentico a Sebastián. Vamos a escribirle por acá por el interno. Ya se había unido, pero... A ver. Conéctate nuevamente, por favor. Ya está. Démosle un momentito. Aquí está Sebas. Vamos a verlo acá. A ver. Vamos a invitarlo por acá. Ya estamos enviando la invitación. Gracias a todos los que se están uniendo. Esteban Sanabria. Sebas. Aquí estamos. Hola, ahí me ves ya. Sí, perfectamente, amigo. ¿Y me escuchas perfecto también? Sí, estoy con Los auriculares para oíros mejor y para estar con vosotros. Perfecto. Por favor, los que nos están viendo en este momento, confírmenos que tienen bien el sonido, que escuchan bien a Sebastián. Manito arriba a los que nos están oyendo. Y mientras ellos nos escuchan y nos cuentan, Sebastián, te agradezco nuevamente el tiempo que nos brindas por este esfuerzo. Es la 1 de la mañana en España y aún así tú, como siempre, muy pendiente de nosotros y colaborándonos para poder tener esta charla contigo. Bueno, sí, de todas las maneras, ayer también tenía radio y terminé acostándome igual que hoy a las 2:30 de la madrugada. No preocuparéis. Y siempre es un lujo estar con mis amigos colombianos, que últimamente no voy tanto como quisiera, pero la verdad es que tengo una vida vertiginosa en muchos sentidos y acababa de venir de expedición de la Patagonia, de filmar un programa precioso en el Cerro Torre. Sí. Y ha sido llegar a casa y encerrarnos a todos. Creo que vosotros estáis igual, ¿no? Estamos igual. Así que es un placer compartir historias y aventuras. Qué gusto, muchas gracias. Cuéntanos un poco entonces, ¿en dónde estás en este momento? ¿Estás en España? ¿En qué lugar del mundo estás? Bueno, ahora mismo estoy en Madrid, estoy en mi casa y llevamos 2 meses ahora mismo prácticamente de confinamiento. Creo que hoy se deben de hacer 2 meses o cosas por el estilo, pero trabajando mucho con proyectos, como siempre, ahora mismo aprovechando el tiempo que tengo, entre otras cosas, para escribir un libro sobre el Everest, que yo creo que será mi libro número 24 aproximadamente. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué producción tan inagotable la tuya! Un saludo a todos los que se siguen conectando. Recuerden, si quieren hacerle preguntas a Sebastián, aquí hay un icono, el símbolo de interrogación en sus pantallas. Lo digitan, escriben su pregunta y nos va a llegar aquí directamente a nosotros para poderla hacer en vivo aquí a Sebastián. Sebastián, comencemos por favor y cuéntanos un poco para los que no conocen el programa, ¿de qué se trataba Al filo de lo imposible? Al filo de lo imposible era un programa documental, es decir, género
documental, no un reportaje. Lo digo porque hoy es difícil contar eso sin decir lo que no eres, que es lo que más hoy en día abunda, ¿no? No éramos un programa de reportaje, ni un programa banal, ni un programa de reality show, ni un programa de celebrities. Así es. Era género documental puro. Yo me eduqué en televisión española en ese género, que cuando yo entré había un montón de profesionales que eran referentes del género documental, Sí, entre otros El hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente. Casi los dos programas han pasado a ser un icono de lo que debe de ser la televisión pública y la televisión de calidad, y solamente el destino quiso que Félix muriera en un accidente en Alaska y prácticamente en unos meses empezaba al filo de lo imposible. Así que, de alguna forma, somos la continuidad de una televisión de calidad que se dedicaba, en nuestro caso, a reflexionar sobre la aventura, pero sobre todo con las características que nos hacen a los seres humanos ponernos a arriesgar voluntariamente la vida por conseguir cosas que buena parte de nuestros conciudadanos que están al lado les parece imposible, o a veces directamente una locura, como escalar 8000, como sobrevolar los Andes en globo o cualquiera otra de las 240 expediciones aproximadamente que ahora mismo tengo. así es, claro. Bueno, Sebas, ¿y de dónde nace la idea de hacer un programa de este tipo? Porque vale, ya manejabas el tema documental, pero ¿por qué arriesgarse y por qué con este grupo de personas? ¿Comenzaste tú solo o con quién empezaste? En realidad se tuvieron que unir varias cosas, ¿no? Una que tiene que ver con una pasión, que es una pasión seguramente por las montañas, y que probablemente mucha de la gente que nos está viendo la tiene también. No es el apasionarte por algo tan hermoso como ir a la naturaleza, ir a subir una montaña, realmente atrae a muchísima gente. Lo que pasa es que no todo el mundo está dispuesto, digamos, a pagar el coste de esfuerzo, de sacrificio, de molestias, de incomodidades que muchas veces tiene eso. Claro. Así que se tuvo que unir una pasión, pero luego lo que se tuvo que unir fue una profesión. Yo entré a trabajar en televisión española muy joven, al mismo tiempo que aprendía el oficio desde el punto de vista técnico. Yo pasé por cámaras, por retransmisiones, por técnico de enlaces, por técnico de sonidos, hice programas dramáticos, estuve 10 años haciendo telediarios informativos para televisión española. Y de Sí. repente, en un momento determinado, yo estaba terminando al mismo tiempo la carrera de periodismo. Hacíamos lo que era tan frecuente en España por entonces, que era estábamos trabajando y al mismo tiempo estábamos estudiando. La Claro. gente de familia humilde solo lo podíamos hacer así, ¿no? Así que yo estaba terminando la carrera de periodismo cuando de repente tuve la posibilidad de hacer un primer programa de aficionado, no era para televisión española entonces, Sí. que tenía que ver con precisamente un chaval del club de montaña que vino a proponerme hacer un documental sobre la primera vez que se escalaba 7.º grado en España. Lo Ok. hicimos y aquel primer documental tuvo un éxito relativo dentro del pequeño grupo de gente de montaña, ¿no?, que éramos entonces en España. Pero de repente, en 6 meses cambió mi vida. Nos dieron un premio en San Sebastián por ese documental, el Oh, Festival Internacional de Cine de Montaña, y inmediatamente me invitaron a ir a una expedición al Himalaya. Yo le pedí a mi jefe aquí en Madrid, en Televisión Española, que me dejara una cámara, que yo era capaz de hacerlo, y al final me fui, filmé aquella primera expedición que fue muy
aventurera y al mismo tiempo Sin duda. muy dramática. Pero me fui, hice el primer programa, esto fue en 1981, y bueno, pues cuando me fui de Televisión Española, cuando me despidieron de Televisión Española por una reconversión que hizo Televisión Española, Sí. pues para entonces habían pasado 28 años, prácticamente habíamos hecho 200 expediciones, habíamos realizado 350 documentales aproximadamente. Y pues, Y desde ese año, desde el 2008 a nuestros días, que han pasado 11 años prácticamente, pues he vuelto a hacer, me parece que son 37 expediciones. Mi hijo sigue haciendo documentales y escribiendo libros y escribiendo en periódicos y luego también colaborando en programas de radio, ¿no? wow, increíble. Sí, te vemos muy activo siempre en radio y en los periódicos haciendo tus artículos. Es increíble toda la producción que tienes continuamente. De tantas expediciones quisiéramos hablar de todas, pero hablemos de algunas que han sido muy emblemáticas, como por ejemplo las del K2 o la del año 94. Cuéntanos un poco sobre esa, por favor. El K2 para nosotros fue la montaña de las montañas. El K2 es la segunda montaña más alta del mundo. Probablemente en el apartado anglosajón, sobre todo, sea mucho más conocida. Pero el K2 es con diferencia la montaña más atractiva, la montaña que más hemos querido, que más hemos perseguido. Y yo creo que en un punto determinado también más nos llegó a obsesionar. Sí, Eso, si te dedicas a escalar montañas, no es bueno. Lo cierto es que al final de mi trayectoria organicé 4 expediciones al wow. K2 por 4 vertientes diferentes. Yo Ok, creo que no hay mucha gente que haya hecho una cosa así. La no, vertiente suroeste en el 83, la sur por la CESEN en el 87, la cara norte en 1994 y en el 2004 el Espolón de los Abruzos. ok, Como resumen de todas esas expediciones en las que prácticamente siempre pasamos de 8.000 metros, que en el K2 es bastante. es una montaña complicada y Cierto. peligrosa, ¿no? Eh, pues al final subimos en 2 de las expediciones. En el 2004 tuvimos un problema bajando con Juanito y Edurne. Sí. Hicimos un rescate que yo creo que ha sido modélico y irrepetible por muchas razones, pero a Juanito le amputarían 10 dedos de los pies, a Edurne también un poco de uno. Sí. Pero en el año 94 vivimos una auténtica tragedia en el que después de hacer cumbre no pudimos filmarla. Tuvo que volver a subir otro compañero, 2 compañeros muy queridos, Juanjo San Sebastián, Sí. que también lo conocéis bien en Así es. Colombia, ¿sí? Y Acho Apellaniz. Y el caso es que hicieron cumbre, filmaron, pero en la bajada se les metió una tormenta, entonces vivieron una auténtica odisea durante prácticamente una semana, en la que vivimos a tope y en el que a pesar de todo el esfuerzo, perderíamos a Acho Avellani, que se quedaría en el campo 2 Sí. y Juanjo, que se quedó con él hasta última hora y que le amputarían 7 dedos de las manos. Sin lugar a dudas, el K2 es la montaña que más ha marcado nuestras vidas a nivel de montaña y a nivel alpinístico, pero también a nivel personal, ¿no? Sin duda, grandes expediciones. Y hablando de estos rescates y de Juanjo San Sebastián, aquí está Violeta viéndonos. Estoy seguro que Juanjo también está en línea viendo esta conversación. Un saludo muy especial para ellos, que ya los tendremos aquí también conversando en estas tardes acá, madrugadas para ustedes. Hablamos de este rescate y me gustaría, por ejemplo, que nos contaras, hay un rescate también muy emblemático en el Nanga Parbat en el año 99. ¿De qué se trató ese rescate? Y cuéntanos primero qué es el Nanga Parbat para los que no lo conocen. Bueno, el Nanga Parbat probablemente sea la montaña que más literatura, más cine ha generado en toda la historia del
alpinismo, fue la montaña del destino para los alemanes, que la hicieron objeto de su persecución y también de su obsesión en los años 30. Fue la primera montaña de 8.000 metros en intentar ser ascendida, ni más ni menos que por Alfred Mumeri en 1895. Para nosotros, sin embargo, el Nanga Parbat ha sido una montaña maravillosa, amable, cariñosa, que nos ha tratado bien, que nos ha dejado subir siempre, que nos ha dejado bajar sin problemas. Y la última vez que estuve, batimos el récord del mundo de paramotor, con un paramotor de un compañero que llegó a 7.600 metros, luego volvió a pasar de esa altitud en el Maserbrum a 7.800 metros, pero en el K2 lo batió por primera vez. En 1999 hicimos un programa muy bonito, con muy buenos amigos, que le llamamos la Ruta Alejandro, y que de alguna forma era seguir los pasos del gran conquistador griego Alejandro Magno, que saliendo de Grecia pues llegó prácticamente hasta los confines del mar conocido, ¿no? Hasta lo que hoy es Pakistán y Afganistán, ¿no? De alguna forma. Y unos compañeros fueron escalando primero el Monte Olimpo, luego en Irán hicieron las 3 montañas más altas, el Trono de Salomón, el Alan Kuz y el Damavand, y luego en coche atravesaron esa zona que es un desierto y hoy en día todavía sigue siendo muy, muy peligroso, el desierto de Baluchistán. Pasaron a Pakistán, atravesaron todo el país hasta el norte, hasta las montañas del norte. Allí escalaron una montaña también muy bonita, emblemática, la Torre Sin Nombre, una de las torres de roca junto con el Cerro Torre, probablemente más bellas de la Tierra. Y luego se fueron al Nanga Parbat. Bueno, el día que llegábamos al Nanga Parbat, de repente nada más llegar, nos pasa un porteador pakistaní que ya conocíamos de otra expedición, me pasan un walkie porque alguien pide socorro en castellano, en español. Ok. Y era una expedición colombiana que había tenido un accidente a unos 7.000 metros casi, 6, 8, 6, 9, 7.000 metros. Volker Stalmol, creo que era alemán colombiano, colombiano-alemán, que había tenido una caída y estaba en condiciones muy malas de salud, ¿no? Y entonces organizamos un rescate que fue también muy duro, porque tuvimos que bajar de 7.000 metros a un tipo desde 7.000 metros metido en una camilla, arrastrándolo hasta el campo base y rapelando el muro Kingshofer, que tiene 200 metros, y luego 1.500 metros de corredor de nieve al mismo tiempo que estaban bombardeando, porque es un sitio que caen avalanchas, que caen piedras. Sí. Bueno, la verdad es que estuvo muy crudo, pero lo hicimos también, que fue llegar al campo base. Yo había pedido un helicóptero y en el mismo momento, a la hora de llegar al campo base, ya estaba dentro de un helicóptero y estaba siendo evacuado a un hospital en Gilgit, ¿no? Así que fue una aventura realmente también importante y que realmente me gusta poner de ejemplo, porque el alpinismo sin solidaridad es un deporte, pero es solo deporte, es otra cosa muy diferente a la que nosotros hemos creído. Y cuando digo nosotros, digo desde luego por mí, pero también por la gente que estuvo en Al Filo, que todos ellos siguen siendo buenos amigos, buenos compañeros. Y si Al Filo fue grande, como dijo Newton, es porque nos aupamos a hombros de gigantes. Gigantes como Juanjo San Sebastián, como Alberto Iñorrategui, como Ramón Portilla, como Juanito Yarzábal, como Edurne Pasaban. Cuando en el mundo solamente había 7 alpinistas que tenían las 14 montañas de más de 8.000 metros sin utilizar bombonas de oxígeno, pues 4 de ellos eran del equipo de Al Filo del Imposible, habían pasado por
al filo. Uno de ellos, Iván Vallejo, el ecuatoriano, que es como un hermano. Otro, un italiano, Silvio Mondinelli, Alberto Iñurrategui y Juanito Oyarzábal. Y luego tenemos a una playa de alpinistas españoles que si no tienen los 14, pues tienen 6, 8, 10, 12, 8 miles, ¿no? Así es un equipo maravilloso y todos unos seres humanos increíbles que hemos tenido la oportunidad de conocer gracias a ti, gracias a Andrés, y nos han acompañado aquí en Colombia contándonos sus aventuras. Sebas, nos contabas que estuvieron recreando el viaje de Alejandro Magno. Hay otro viaje también, una expedición que estuvieron recreando y es la de Mallory en el Everest. Hicieron una reconstrucción de esa. Cuéntanos sobre esa reconstrucción, por favor. Bueno, la historia de Irvine y Mallory, que por cierto, el libro que estoy escribiendo es precisamente sobre esa historia, ¿no? Sí. La historia de Irvine y Mallory es una historia que siempre me ha fascinado desde que tuve uso de razón montañera, ¿no? Que es probablemente el enigma más importante de la historia del Himalaya, ¿no? Que ocurrió el 8 de junio de 1924. Después de 3 grandes expediciones, en 1921, 22 y 24, en el que los británicos lo que hacen es inventarse el Everest como problema alpinístico. Sí. El Everest ya lo habían visto desde lejos, lo habían medido con una rara exactitud, muy poco diferente de los 8.848 metros por el que le conocemos hoy en día, pues me parece que fueron 8.839 o algo parecido, 8.852. Sí. Pero luego había que llegar a su falda y durante mucho tiempo el Tíbet estuvo cerrado a las pretensiones de gente, de aventureros, no solo alpinistas que querían entrar en territorio tibetano. De hecho, Lhasa fue la ciudad mítica, prohibida. Totalmente cerrada. Hasta bien entrado el siglo XX. Pero en 1904 los británicos están dados a organizar por donde han pasado el caos y detrás de ellos. Por eso decíamos nosotros, te voy a dar lo tuyo y lo del inglés. Invaden el Tíbet. Rompiendo un statu quo que luego llevaría inevitablemente a la pretensión china de anexionarse y de invadir el Tíbet en 1950. Pero aquella invasión de 1904, que se cerró con una matanza muy célebre en el Collado del Carola, propició que el Dalai Lama accediera a las peticiones de un grupo de británicos para poder ir a escalar el Everest. Detrás de esas grandes aventuras había mucho más que una aventura y alpinismo. Había intereses comerciales, intereses estratégicos. Los ingleses estaban librando con los rusos lo que se llamó el Gran Juego, que era precisamente la influencia de los dos grandes imperios, el zarista y el británico, por el control de esa zona geoestratégicamente muy importante. Y por eso dentro de las expediciones de los británicos había espías, había cartógrafos, había militares. El caso es que en 1921 los británicos lo que hicieron fue descubrir la montaña. Hoy en día nos parece una tontería porque te montas en un avión y en 2 días estás en una expedición comercial, pero a comienzo de los años 20 del siglo pasado no era lo mismo. Y entonces Mallory escribía una carta a su mujer del tipo de nos estamos saliendo del mapa, que es probablemente la mayor fascinación que tiene para nosotros la aventura, ¿no? Estar adentrándote en un territorio, en un terreno que no conoces. Así que en el año 21 descubren dónde está la montaña. A última hora descubren también aproximadamente la ruta por la que se puede acceder a la montaña. En 1922 le pegan ya un intento serio a la montaña, en el que hay una pugna
entre la utilización o no, si es ético o no, si tiene el fair play que pretenden los británicos, la utilización de las botellas de oxígeno o no, y suben alto, pasan de 8.000 metros y pasan bien, quiere decir que es gente muy fuerte, muy preparada. Y en 1924, en lo que ya es la definitiva intentona, el grupo británico, que tiene unos tipos extraordinarios, extraordinarios. Los 5 o 6 tipos que van a esa expedición son cualquiera de ellos grandes aventureros que hoy en día podrían ser de los más grandes, ¿no? Actualmente. Y el caso es que hacen una primera intentona después de montar un campamento muy alto, en torno a 8.200 metros, un primer intento sin bombonas de oxígeno del coronel Norton y Howard Somerville les lleva a 8.578 metros de altitud sin utilizar oxígeno. Que esa fue el récord hasta que Messner, en 1978, Messner y Peter Haveler suben al Everest sin utilizar bombonas. Y Messner lo que va a hacer es aprender, coger para él el ejemplo de Somerville y Norton y decir, bueno, si esa gente con esos ropajes y un equipamiento tan poco adecuado para pasar frío a 8.000 metros, fueron capaces de llegar a 8.600 metros, nosotros, con nuestro equipamiento actual, más preparados, pues probablemente vamos a intentarlo. Y así, poco a poco, Messner y Havelier conseguirían ser los 2 primeros seres humanos en subir sin bombonas. Sí. Pero la cuestión fundamental es, 2 días más tarde de ese intento, el día 6 de junio, salen del Collado Norton Andrew Irving, Sandy Irving y George Mallory, y con la intención de hacer el último cartucho que tienen para subir a la cumbre. Y entonces sabemos con certeza que el 8 de junio, porque había otro compañero de ellos que les seguía por detrás y que aproximadamente a 8.100 metros se quedó mirando. El 8 de junio a las 12:50 el Everest estaba con nubes, esas nubes que se enganchan, que vienen y que se van. La parte superior estaba cubierta, pero de repente se descubre, se desvela la cumbre del Everest y ve a sus compañeros, él dice, encima del segundo escalón. En el informe que manda al Times de Londres, avanzando resueltamente a la cumbre. Eso fueron a las 12:50 de la mañana del 8 de junio de 1924. Luego, después de un rato, se volvió a cubrir la nube y ya nunca jamás se volvió a saber qué había pasado con Irving y Mallory. En 1999, una expedición de búsqueda encontró el cadáver de uno de los dos, que resultó ser George Mallory. Había muerto por una caída, estaba atado a su compañero porque la cuerda se había roto y la tenía envuelta en su cuerpo. Tenía una fractura en un pie, un golpe en la cabeza necesariamente mortal, pero probablemente estuvo consciente algún rato por la posición que tenía en el nevero, que es la posición de un alpinista con experiencia, que sabe que para pararse de una caída por un nevero te tienes que poner cara a la pared e intentar frenarte, ¿no? Sí. Y entonces sacaron todo lo que tenían los bolsillos y al final le taparon, le hicieron una especie de sepultura. Pero el enigma de si esos 2 personas, esos 2 magníficos aventureros como fueron Irving y Mallory, llegaron a la cumbre o no, era la cuestión que teníamos pendiente. Sí. Así que en el año 2000 y 2001 fuimos al Everest, vestimos a la gente con trajes parecidos y tratamos de subir a la cumbre. En el año 2000 no lo conseguimos, pero las 2 personas que
que iban vestidos como Irving y Mallory, llegaron a 8.600 metros, Wow. con un tiempo malísimo, con muchísimo frío, que la gente que iba con monos de pluma no lo aguantaba. Y en el año 2001 terminamos la historia con Juanito, que subió a la Everest sin utilizar bombonas de oxígeno, convirtiéndose en la tercera persona, el tercer alpinista en el mundo en haber conseguido las 14 montañas sin utilizar bombonas de oxígeno. Oh, increíble, una pasada. Sebas, hablando de toda esta gente que son los exploradores que inspiraron a personas como tú y que hoy en día inspiran a personas como nosotros que nos gusta la montaña, pero ustedes y ellos son de otra pasta, sin duda. Están hechos de algo diferente y ya lo mencionabas tú que hoy el deporte y el turismo y el consumismo, el capitalismo se ha impuesto en las altas cumbres y en este tipo de actividades. Para Sebastián Álvaro, ¿qué es la aventura? ¿Qué define a la aventura, la verdadera aventura? Yo cuando tengo dudas me voy al diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Y entonces, uno de los primeros programas que hice para Televisión Española empezaba así, se titulaba La aventura del K2 y el locutor decía: aventura, según el diccionario, es una empresa de resultado incierto y que entraña peligro. Eso sigue siendo para mí la aventura. La aventura tiene que ser necesariamente incertidumbre, tiene que necesariamente ser peligro, es decir, conlleva gestión del riesgo, conlleva gestión de tus miedos y también implica, en mi opinión, profundidad, intensidad de vida, profundidad de la lectura de aquello que vives, porque al final lo que importa no son las metas que consigues, las cumbres, el haber llegado a los polos o haber atravesado los desiertos, ¿no? Al Sí, final de todo eso lo importante es el pozo que queda en ti. Y eso tiene que ver con la profundidad de tu pensamiento, de tu mirada interior. Cada aventura en realidad es un peregrinaje en un doble sentido, es un peregrinaje hacia afuera, como se hace el Camino de Santiago, como se hace la Ruta de la Seda, en el que ves cosas que no sueles ver generalmente, te encuentras con personas que se cruzan en tu camino, que te enriquecen, pero luego todas ellas al final son aventuras personales, son colectivas, porque vas con gente, con buenos amigos, a los que quieres, con amores, con afectos, pero luego sobre todo son aventuras personales, son eso que recuerdo que me dijo Bonatti de asomarte al vacío de tu propio interior. Porque al final, si las aventuras sirven, son porque nos enriquecen interiormente. sí. Y eso tiene que ver también con nuestra capacidad de tejer afectos, de tejer amores, de querer a la gente que nos reúne, de compartirlos con buena gente, no de salir en Facebook o en Instagram como ahora, ¿no? Que está muy bien compartirlo también, pero irse de expedición es otra cosa. Así es. Y aunque ahora no podamos, por el bicho este que se ha instalado en nuestras Sí, vidas, los amigos de verdad, los abrazos de verdad, los besos de verdad, es algo que no lo puede sustituir nada en el mundo. sin Y duda. que las montañas te dejan un pozo que no es directamente proporcional a la altitud. Hay montañas pequeñitas que me han dejado una marca extraordinaria y otras montañas altas que realmente he pasado por ellas corriendo y no he querido volver más, ¿no? Así es. Sebastián, y estas montañas que le dejan a uno grandes amores en el corazón, creo que para ti también te han marcado mucho la zona de Pakistán y es así que tú tienes una fundación que está en Pakistán. Háblanos de tu fundación para que la gente se entere además de todo este trabajo que haces por las personas que viven allí y de todo lo que devuelves a esta gente. Bueno, primero la fundación de unos amigos de la que yo formo parte también. Okay. Un día me llevaron, igual que vosotros, me llevasteis a Bogotá, un grupo de amigos de la comarca de Caspe, me llevaron a dar una conferencia y al terminar, que estuvimos cenando como siempre, ¿no? Sí.
con ellos y al calor de una cerveza o de un vino siempre se organiza algo grande. Así es. Y, y entonces me preguntaron y yo les dije, digo, yo conozco un sitio de Pakistán de gente muy, muy necesitada que se podría hacer algo allí, un proyecto y tal. Y el Sí. caso es que no dijeron nada, pero a la semana me llamaron por teléfono y me dijeron, oye, ¿estabas hablando en serio el otro día cuando... sí, sí, completamente. Es que no tenemos dinero. Y yo cuando la gente que me pregunta por expediciones o cosas así, me dicen, no, pero es que no tenemos dinero. Pero el dinero no es lo más importante. Lo más Sí. importante es tener una idea, un sueño, un reto, Así. algo que te apasione. Luego ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Sí. Porque para todo, desgraciadamente, se necesita un poco de dinero. Pero dio la casualidad que a los pocos meses nos dieron un premio muy importante al filo de lo imposible y aquello sirvió para lanzar el proyecto José en la aldea de José, una aldea que hoy en día tiene 1.500 personas aproximada. Lo digo porque cuando fuimos tenía 850 o 900 hace Ok. 19 años. Es Ok. decir, que tienen un índice de natalidad muy elevado. Así es. Y en Pakistán es un proyecto que está basado en la educación, entendiendo como decían los viejos regeneracionistas intelectuales españoles del siglo XIX y principio del XX, que si quieres cambiar la vida de la gente, solamente lo puedes hacer cambiando, dándoles buena educación, ¿no? Claro que sí. Y a día de hoy tenemos escolarizados al 93% de niños y niñas, que eso en Pakistán es absolutamente anormal, ¿no? Las niñas prácticamente no las llevan al cole. Sí. Es un proyecto además sanitario, asistencial, llevamos médicos, enfermeras, tratamos la higiene, hemos cambiado la agricultura del pueblo. Ujú. Y luego además hemos construido un pequeño refugio de montaña con 12 habitaciones que Wow. prácticamente está resultando el motor de desarrollo económico de la zona. Así que estamos muy felices, aunque este año probablemente, pues debido a la situación, a lo mejor no podemos ir. Yo de todas Claro. maneras, si hay alguna oportunidad, yo volveré porque llevo yendo a Pakistán prácticamente todos los años, pues desde hace 30 y tantos, ¿no? Claro, claro. Qué maravilla, qué hermosa labor, Sebastián. Gracias por compartirla con nosotros. Vayámonos de las montañas a los polos. Hay programas muy especiales que tú has hecho, has explorado las Georgias, pero eres un conocedor inmenso sobre Ernest Shackleton. Háblanos sobre la influencia que ha tenido para ti en tus programas y las expediciones que has hecho a partir de esta experiencia. Shackleton es un tipo extraño, uno de esos tipos que hoy en día es puesto como ejemplo. Bueno, en estos días de confinamiento, en realidad ha sido puesto como ejemplo en todo el mundo, ¿no? Porque Así es. tuvo una expedición que pasó 2 años confinado en la Sí, Antártida, ¿no? En los hielos de la Antártida. Eso sí que es un confinamiento y no lo que estamos haciendo nosotros. totalmente de acuerdo. Eso es. Pero en su tiempo, sin embargo, Shackleton, que se salía bastante de la norma británica, del jefe británico de expediciones polares, como era Franklin o como luego lo fue Robert Falcon Scott, eh, eh, Shackleton creía en otra clase de liderazgo que tenía que ver en hacer buenos equipos con la gente. Sí, Y entonces hacía cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenía que hacer la selección de personal para irse a la Antártida, puso un anuncio en el Times, aunque no sabemos si realmente es cierto del todo, pero que el anuncio del Times decía se necesitan hombres para viaje arriesgado, muchos meses en completa oscuridad, mucho frío, poca paga, sin sí, garantía de regreso. Y le escribieron, me parece que son 5.000 personas. Voy a hacer yo un día
la prueba esa para un día voy a poner un anuncio en el periódico para ver a ver cuánta gente me escribe. Sí. Bueno, para hacer la selección de personal, a algunos les preguntaba, bueno, algunos les decían, bueno, tengo experiencia en la Antártida y tal, y decía, bueno, pero tú sabes cantar. Claro, la gente se quedaba acojonada, ¿no? Dice, Sí. pero ¿qué tiene que ver Aquí esto con va. la expedición, no? Claro. Sí, me refiero si serías capaz de cantar con los chicos. Bueno, luego ese tipo de cosas, ese tipo de entrenamiento de inteligencia emocional, diríamos hoy, ¿no? Sí. Fue vital para salir con vida de la Antártida. Y en realidad todo lo que hizo Shackleton, que fue un fracaso porque no consiguió Sí. ni siquiera pisar la Antártida, ni siquiera atravesarla, que era lo que él pensaba, pero hoy, sin embargo, se pone como ejemplo de cómo se debe de llevar un grupo, de cómo realmente tú eres jefe si la gente te reconoce esa autoridad moral. No es una imposición con látigo de lo que se trata. Y para eso lo primero que tiene que hacer un jefe, como hacía él, era dar ejemplo. Sí. En los meses que estuvieron confinados, que había un montón de tareas, desde ir a por hielo, cazar focas, matar a los perros y comérselos o cocinarlos, Sí. él era uno más de la rueda. Todos esos trabajos se iban rotando y uno de los que entraba era el jefe. Pero luego además tenía una característica fundamental que hoy en día se echa mucho de menos en toda la clase política, en la española desde luego, que era dar mensajes claros de qué esperas de la gente. Si tú quieres subir pues antes de salir, cuéntale a la gente, vamos aquí, nos vamos a meter en un lío que te cagas, tenemos probabilidad de congelación, tenemos probabilidad muchas de no subir a la cumbre y tal, tú lo cuentas. Y Claro. eso exige sacrificios, esfuerzos y tal. Estar dispuesto, pues vente. Bueno, Claro. la comunicación clara del jefe con el resto del equipo, el que todos se sintieran parte de un mismo reto y de un mismo empujar de todos del mismo sitio. El saber en todo momento determinado qué era lo que la gente esperaba de ti. Sí. El que tu gente te vea sufrir a su lado ayuda mucho. Lo digo Claro. porque en estos tiempos, si los políticos también se les viera a nuestros lados, pues todo eso ayuda a salir del problema, ¿no? Cierto. Y luego, por último, había dos cosas que llevó a rajatabla prácticamente hasta el final, ¿no? Una, saber sacar de la gente lo mejor de ellos mismos de forma Sí. voluntaria. Y yo puedo decir que en ese aspecto yo lo logré con Al filo Está del bien. imposible. Mi gente me dio muchísimo más de lo que yo siempre les exigía y bueno, algunos dieron mucho. Algunos como Juan José dejaron dedos como Juanito, ¿no? Los 10 dedos de los pies. Así es. Al final, cuando estaba terminando de Shackleton, tenía una frase, un pensamiento que es: cualquier persona, por pequeña, vulnerable que se crea en determinados momentos, que son los momentos duros, que son aquellos en los que se ve realmente a la gente, dice, toda la gente puede hacer cosas imposibles. No, Y Shackleton lo hizo porque trajo a su gente de terrible. vuelta a casa, de regreso, sin haber perdido a ningún hombre en Así el es. mar de Weddell, ni en el viaje a Georgia, ni en el cruce de Georgia del Sur, que fue Sí. también otra expedición que hicimos preciosa, fabulosa. Así que en realidad muchos de nosotros hemos seguido las huellas de Shackleton literalmente, ¿no? En Georgia del Sur, hasta el lugar donde está enterrado, porque quizás quiso el destino que 6 años más tarde Shackleton volviera a Georgia del Sur y el día que llegó le dio un infarto Sí. y su mujer y sus compañeros lo dejaron allí enterrado en una tumba preciosa que tiene con una lápida de granito
que trajeron de Inglaterra. Wow. Y que sí, y por la parte trasera de la lápida tiene un poema del poeta, un poeta romántico muy querido para los exploradores británicos, Robert Browning, que sintetiza la vida de Shackleton y que dice: yo sostengo que un hombre ha de luchar hasta el final por el precio en el que fija su vida. Wow. Qué hermoso. Una historia preciosa, sí. Muy Una bien. historia ejemplar de las que además nos inspiran, ¿no? La gente que hizo cosas mucho más importantes que las nuestras en condiciones materiales y económicas mucho peores que las nuestras, en realidad son un ejemplo que nos hacen ser menos quejicas. Ahora nos pasamos el día Sí, quejándonos porque no podemos salir de casa, pero si tenemos televisor, sí. discos, libros, internet, es decir, Así es, tenemos no, todo. eso es. Sebastián, el tiempo corre. Uy, que es una maravilla hablar contigo. Ojalá pudiéramos tener a futuro una segunda parte de esta entrevista. Nos quedan solo 9 minutos, pero háblanos un poco más, por favor, sobre estas expediciones al Ártico o a las Georgias que has hecho con Al filo de lo imposible desde la perspectiva tuya. ¿Qué estaban buscando en estas expediciones y qué lograron hacer? Bueno, la de Georgias del Sur te le he adelantado un poco, ¿no? Sí, En Georgias del Sur, de todas maneras, he estado 2 veces. Es una expedición tremendamente dura, desde luego para los que somos pocos marineros, como es mi caso, porque sí, tienes que alquilar un barco en Malvinas y ir a Georgia, que está a 1.500 kilómetros, lo cual implica una navegación durísima puede claro. ser entre 5 y 7 días de ida y otro tanto de vuelta, Sí, sin parar, en un barco que va dando tumbos que te dejas el alma y parte del cuerpo vomitando por la borda, ¿no? claro. Y, Wow. y allí íbamos, una de las veces fuimos a hacer la montaña más alta de Georgias, que es el Monte Payez, un 3000 raspado, pero que cuando fuimos nosotros me parece que hicimos la sexta ascensión o una cosa así. Tiene muchas menos ascensiones que el K2 y el Claro. Everest, sí, porque llegar allí es una locura y luego el tiempo es horroroso, ¿no? Ok. El tiempo es malo, Wow. vientos catabáticos que te llevan, te levantan o te tumban. La última expedición que hicimos en 2013 con 2 buenos amigos, con Ramón Portilla, con Juanjo San Sebastián, con Luis Seras, con José Manuel, con Remedios Morán, bueno, con David Pérez y Mariano Izquierdo. Bueno, una de las veces que íbamos con los esquís, yo vi a mis compañeros en fila y vi cómo uno se caía al suelo. Y Wow. dije, sí, sí. Y era rachas de viento que tiraba a la gente. Veías tirar al que iba 3 puestos por delante, al segundo, tercero, te ponías así, aguantando y tú, ¡bum!, al suelo. Uf. Sí, es un sitio durísimo. Y ahí lo que hicimos fue la última gran travesía que hizo Shackleton en Georgia del Sur para ir a pedir auxilio a las factorías balleneras y rescatar a toda su gente. Que a él le llevó 36 horas y a nosotros yo creo que nos llevó 2 días y medio Wow. aproximadamente. Sí, sí. Sí, no, sufrimos. Es un sitio que se sufre mucho y en el que siempre estás muy al límite. Claro, sin duda. Eres muy vulnerable. Cualquier cosa que te pase, no sales de allí Sí, sin duda. directamente. Y sin Increíble. embargo, y a pesar de todo, es muy atractivo porque son aventuras únicas. Cuando Claro. decías comparabas el Everest de Mallory con las expediciones comerciales, bueno, es que lo que hay que hacer es no ir ahora al Everest, no hay que ir. Hay, hay un montón de montañas andinas que tenéis por ahí que hay mucha menor gente. Sí. A ver si me lleváis al Bolívar, por cierto. Por supuesto, Eh, tenemos que hacerlo. Eso es. Claro que sí. Pero luego el Karakorum está lleno de montañas de 6.000 y de 7.000 metros en absoluta soledad. Claro.
Ahora hay mucha gente que está pasando el periodo de soledad no deseada. En España, no sé, Sí, en Colombia, ¿no? Cómo lo estaréis viviendo, pero en España hemos tenido un ejemplo desastroso y terrible al mismo tiempo de cómo se nos han muerto los pobres viejecitos en las sí, residencias de ancianos en completa soledad, sin despedirse de las familias, que ha sido realmente es indigno, que es sí. indigno. Y ahora mismo estoy demasiado enfadado. Yo sé que ahora no es momento de protestar, pero cuando esto pase, lo primero que nos tenemos que hacer es qué coño hicimos mal, cómo pudimos abandonar a nuestras gentes, a la Claro. gente que nos lo dieron todo y nos dejaron un país maravilloso, de los más ricos del mundo, de PIB y no sé qué más cosas y tal, y sin embargo hemos sido incapaces de despedirles como se merecían, ¿no? Sí, es cierto, qué situación tan compleja. Sebas, nos quedan 4 minutos nada más. Es un honor estar aquí contigo. Rápidamente, un recuerdo que tengas de aquí de Colombia cuando viniste a acompañarnos a la Semana de la Montaña, a estar con nosotros y con Andrés. Para la gente que no tuvo la oportunidad de verte, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia acá. Fue fantástica. De aquella experiencia, lo único malo es que he querido volver y no he vuelto. Pero Pero seguro que vuelves. tengo, sí, sí, pero tengo, porque tengo una vida muy complicada y siempre tengo proyectos. Ahora estoy en un proyecto precioso que tiene que ver con el quinto centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano. Y Sí. eso me va a hacer estar 3 años en la zona Ah, de Patagonia, Tierra de Fuego y la sí, Antártida, rodando y filmando y escalando montañas también y sí. haciendo más cosas de aventura, pero para mí desde luego sería un placer volver. Volver por vuestras montañas, por vuestro país, pero volver por vosotros. Así Yo, es, sin duda. sí, yo tengo muy poco carácter nacionalista, no estoy apegado a la tierra, ¿no? Sí, Eh, mm, yo me siento apegado a las gentes, a las personas. qué bueno. Y vosotros sois una gente encantadora. Así que Muchas vine encantado de vuestros paisajes, de Cartagena de Indias, que además tiene una historia preciosa en común que nos une con Blas de Lezo y gracias. la mayor paliza que le dieron jamás a los ingleses antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y luego el mantener tan vivo eh, tantas, tantas cosas en común, ¿no? Hay veces que no nos damos cuenta, pero yo que me paso la vida visitando y viajando por Asia, por China, por la India, por Nepal, por Pakistán, ¿no? Y allí tengo muy buenos amigos, ¿no? Sí, Pero cuando vas a Colombia te das cuenta de qué forma nos une la historia, el lenguaje, la cultura, las casas, las iglesias, las catedrales, las fortalezas, los paseos marítimos, el lenguaje maravilloso que tenéis, que cuidáis, yo creo que mucho más que nosotros. Y luego también en los cariños, en los afectos que se tejen, ¿no? Que seguís así siendo es. latinos y de cultura grecorromana, igual que nosotros, ¿no? Os dejamos probablemente todo lo bueno que teníamos y probablemente también todo lo malo, ¿no? Esa propensión a pegarnos entre nosotros mismos y ese tipo de cosas, que espero que nos vayamos haciendo civilizado y lo vayamos resolviendo. Así es, Sebastián. Y aquí ya estamos cocinando cosas para que puedas volver, sin duda, ya te contaremos luego. Y Sebas, nos queda un minutito, una reflexión final para todas las personas que te ven y están confinadas en sus casas, una reflexión final para esta época de confinamiento. Venid, amigos míos, venid, porque nunca es demasiado tarde para buscar un mundo nuevo. Pues aunque ahora ya no tengamos la fuerza que antaño removió cielos y tierras, seguimos siendo lo que somos. Un heroico ardor de corazones menguado por el tiempo y el destino, pero resueltos a luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás. Gracias, hermoso. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a Gracias por tu vosotros, Mao. tiempo.
Gracias a Colombia Secreta, Andrés Hurtado García, gracias a todos los que se conectaron y están acá, a la gente de España que nos siguió en esta transmisión, a la gente de todo el mundo que se conectó desde sus hogares. Cuídense mucho, síganlo haciendo. Ustedes que pueden estar en casa, todos los que podemos estar en casa, sigámoslo haciendo y cuidémonos unos a los otros. Sebas, un abrazo gigante. Para mí es un honor increíble estar en la noche de hoy hablando contigo. Ojalá se repita. Ojalá, muy pronto. Un abrazo a todos los amigos, a Andrés, a toda la gente que queremos allí en tu tierra. Gracias. Un abrazo a Carmen también. Besos para Carmen, tu esposa. La queremos mucho, la recordamos.